Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Horizontes, donde tu voz se escucha. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días. Estamos en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Un saludo para nuestro compañero Alex Morales en los controles principales, José Bustos en el estudio de grabación, igualmente que Marconi Sánchez. Saludamos a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Bueno, hoy es día miércoles de cada mañana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica. La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Así es que cordialmente invitados para que nos acompañen miércoles de cada semana de 7:20 a 8:20. Y les recuerdo, transmitimos también a través de internet. Si tiene que apartarse de la 96.3 en FM, ingrese a internet, búsquenos en Facebook, estamos como Programa Radial Horizontes, facebook.com/, programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele me gusta y luego le da clic al link que le hemos dejado ahí para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo. Bueno, hoy vamos a hablar con el licenciado Jimmy Álvarez García. Él es coordinador de la Comisión de Litigio Oral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, de un tema que ha generado muchas dudas, opiniones encontradas e incluso temor entre trabajadores y trabajadoras del sector público en Costa Rica. Nos referimos a la Ley Marco de Empleo Público y su proceso especial de despido. ¿En qué consiste esta ley? ¿Qué cambia para los empleados del Estado? ¿Es más fácil despedir ahora a una persona funcionaria pública? Vamos a conversar de manera clara y sencilla con nuestro invitado para entender mejor este tema que sin duda impacta a miles de personas en Costa Rica. Licenciado Jimmy Álvarez, bienvenido a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, don Edgar. Buenos días también a los estimables oyentes del programa Horizontes. Relacionado a este tema, es un tema sumamente importante, analizarlo desde la perspectiva genérica de lo que salió a relucir como la normativa ligada al artículo 20, 21 y 22 de la Ley Marco de Empleo Público, que por cierto, en las reglamentaciones y en otros aspectos, incluyendo dictámenes de la Procuraduría General de la República, es donde menos se ha tocado. Se han tocado muchos aspectos. Sé que una de las situaciones más complicadas que se está viviendo en este momento es el tema del salario global contra el salario compuesto. Correcto. Hay una situación un poco complicada con relación a
la existencia de las dos estructuras, que será por muchos años, algunos dicen que hasta 20 años para que eso se dé, pero pocas veces observo que se toca el tema del procedimiento especial de despido que está regulado en el artículo 21 y en el artículo 22 de la ley general, de la ley marco, perdón. Y esto, de alguna manera, creo que es prudente establecer algunos elementos pertinentes con relación al mismo. Por favor. Siendo que una de las preguntas que usted me hacía, don Edgar, era si ahora es más fácil o más difícil despedir a un funcionario público. Es una pregunta muy interesante, porque primero no hay sentencias ligadas a este tema todavía. Estamos hablando de que hace 2 años y 3 meses entró en vigencia la ley marco de empleo público, y básicamente pues no se observa todavía resoluciones en este sentido. Es importante señalar, sí, que si cualquier persona lee el artículo 20 de la ley 10.159, que es la ley marco de empleo público, claramente establece en el artículo 20 algo muy interesante que pocas veces se ha observado, y es que en el 20, en el inciso C, se habla de que son causas de cese del empleo público, y pertinente señalarlo que el inciso C dice la sanción disciplinaria de despido que tenga carácter firme. Se ha dicho en el pasado, y básicamente se sostiene a partir de lo que regula el artículo 148 de la Ley General de Administración Pública, se dice que los actos administrativos son ejecutivos y ejecutables. ¿Qué significa básicamente esto? Significa básicamente que una resolución puede ser ejecutada por la administración pública aún existiendo recursos contra el acto. O sea, es importante verificar lo que es el 148, que dice los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución. O sea, se puede ejecutar. No se detiene el proceso. No se detiene el proceso, pero dice, pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decida el recurso podrán suspender la ejecución cuando la misma puede causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación. Pero da esa potestad a la administración de determinar si se ejecuta o no se ejecuta. No obstante, y ahí va el tema, si uno lee el artículo 20, inciso C, pues básicamente al ver que es una norma especial para efectos de ejecución de despidos, pues pareciera básicamente que la aplicación va más ligada a este artículo 20, porque dice que son causas de cese del empleo público, tal y como lo leí anteriormente, la sanción disciplinaria de despido que tenga carácter firme. Sabemos los abogados y abogadas que cuando estamos refiriéndonos a una sanción disciplinaria de despido con carácter firme, es porque ya en la administración no se puede hacer absolutamente nada. Claro. Entonces, ¿qué significa básicamente esto? Que puedo ejecutar un despido en la administración pública, sí y solo sí, y esto a partir del 10 de marzo de 2023, cuando entró en vigencia la ley marco de empleo público, sí y solo sí se da esta circunstancia, que tengan carácter firme. Entonces, en las charlas, en las clases universitarias y en las charlas con el Colegio de Abogados, me preguntan, profesor, pero el 148 de la Ley General dice que son ejecutivos y ejecutables todos los actos administrativos. Sí, pero aquí vamos a tener que aplicar un tema de especialidad de la norma. Hay una norma especial, que es la Ley Marco de Empleo Público, que dice que en casos de despido se tiene la obligación de ejecutarlo hasta que esté firme. Y le digo a mis estudiantes que hay 3 formas de que el acto esté firme. 1, que no se presenten recursos en el plazo establecido, que la Ley Marco de Empleo Público establece, que están ligados a los 5 días, ya no a 3 días que está la Ley General de Administración Pública, se amplía a 5 días la presentación de recursos. Ese es 1, no se presentaron. 2, se presentaron de forma extemporánea, entonces se rechazan de plano, porque se presentaron fuera de los 5 días hábiles que se tiene para hacerlo. O se resuelven los recursos, que esto es lo más común, que se resuelvan los recursos revocatoria y apelación, y cuando se resuelve la apelación es que se puede ejecutar. Aquí estamos en una primera situación específica. Lo que dice la ley, en principio pareciera, y más que pareciera, creo que así lo dice claramente, de forma literal, es que el despido se puede ejecutar en la administración pública, sí y solo si el acto está firme. Y entonces, señalando lo anterior, parece que entonces la firmeza tiene que pasar por uno de los 3 supuestos ya antes señalados. Ese es uno de los peores elementos. Esta ley entró, como bien lo menciona usted,
a partir del 10 de marzo del 2023, aunque su implementación es gradual. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? No es gradual, en realidad la implementación se dio y se tenía que dar a partir de ese día. Lo que pasa es que se le daban 6 meses a la administración pública para que reglamentara. Bueno, okay. 6 meses para el reglamento general, que lo hizo Mideplan y lo presentó el mismo día, para que no hubiera problema en cuanto a la reglamentación. Si ustedes se dan cuenta, el 10 de marzo del 2023 entra en vigencia la ley marco y ese mismo día se publica el reglamento. O sea, el Mideplan lo señaló. Ahora, lo que quedó para efectos futuros es establecer directrices, algunas que tenían que ver con el tema de la aplicación del salario y otras que tenían que ver con ya el establecimiento de un salario global permanente, que eso se dio el 9 de septiembre de 2023. Pero lo demás entró en vigencia ese día. Perfecto. Ahora, los procedimientos que estaban ya en marcha se aplicaban con base en la normativa anterior. Eso digamos, también es importante señalarlo. Muy importante, sí. ¿A quiénes aplica esta ley? No es a todo el Estado. Hay algunas excepciones con regímenes especiales, como las universidades y cuerpos policiales. Sí, gracias. Vean, en realidad la ley marco de empleo público se aplica a toda la administración pública, excepto los que están en el artículo 3. ¿Qué significa esto? Que se le aplica a el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, se le aplica a las instituciones autónomas, a las municipalidades, a la Caja Costarricense del Seguro Social, a la Contraloría, a las universidades públicas, del Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas normas, y entre esas está el artículo 21 de la Ley Marco de Empleo Público, algunas normas hacen una excepción utilizando lo que la Sala Constitucional le indicó en el año 2021 a la Asamblea Legislativa, en el sentido de que hay algunas normas que son aplicables según la administración en que están. Por ejemplo, el tema salarial, las familias salariales en las municipalidades, en las universidades, en la Caja, Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial, Poder Legislativo, generan un esquema de familias, pero igual, pasamos de salario compuesto a salario global. O sea, esa es una, digamos, de las excepciones que se da. Cuando se habla de aquel concepto que se ha utilizado mucho, a veces creo que se ha manoseado, el concepto de exclusivos y excluyentes. Sí, correcto. Exclusivos y excluyentes lo que quiere decir básicamente es que constitucionalmente la sala dice que hay actividades y funciones de todos estos entes y órganos que deben realizarse básicamente a partir de la estructura de lo que dice la Carta Magna, y por lo tanto entonces ellos no pueden tener una dirección directa o una mentoría directa o una rectoría directa de Mideplan. Eso es lo que señala. O sea, básicamente es el tema salarial, se puede señalar de alguna medida también en temas de selección, y con base en el artículo 21, que es lo que estamos hablando hoy, que es el asunto del despido de los funcionarios y funcionarias públicas, se aplica a las instituciones bajo la rectoría de Mideplan y a las instituciones que están en esta categoría de exclusivas y excluyentes, que normalmente son las municipalidades, las universidades, parte del grupo de la Caja, Contraloría, entre otras. El régimen disciplinario es interno a cada una de esas instituciones. Entonces, en esta circunstancia, se puede decir que el artículo 21 no les aplica directamente, pero sí puede utilizarse como normativa supletoria en los casos en que no hay normativa clara en cada una de estas instituciones. Entonces, en el libro que acaba de sacar, el manual del procedimiento disciplinario de la administración pública, que lo sacamos hace 3 semanas, señalé básicamente que había que realizar un estudio en cada administración que está exclusiva y excluyente, a ver qué normas del artículo 20, del artículo 21 y del artículo 22 pueden ser aplicadas o no en casos de procedimientos sancionatorios disciplinarios. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta ley? Creo que está ordenar los salarios, pero esto también vino a distorsionar un poco los salarios del sector público. Sí, vamos a ver, el tema salarial estuvo un tema de discusión. Básicamente, cuando yo empecé a dar estas charlas con el Colegio de Abogados, señalé que van a estar estructuradas 2 familias, la familia de salario global y la familia de salario compuesto, pero se generaron una serie de disyuntivas a partir del reglamento que establecen básicamente que, a los que entran después del 10 de marzo del 2023, entran con salario global,
los que están antes están con salario compuesto, pero el reglamento, sobre todo el artículo 36 del reglamento y algunas directrices de Mideplan que son aplicables para todo el sector público, señalan básicamente que cuando una persona va en ascenso hay que hacer un análisis de transición, y ese análisis de transición va a decir si la persona va a ganar salario compuesto y salario global. Es toda una disyuntiva que se ha dado a partir de la regulación que se encuentra. Eso, digamos, es un elemento importante. Ahora, es que la ley no solo habló del salario global, claro, a todo el mundo le tocó más porque es el tema económico. Sí, claro. Pero también se habla básicamente de que la ley establece claramente que para toda plaza vacante se debe realizar un procedimiento de concurso, de oposición. Hay 3 tipos de concursos que se pueden realizar para efectos de nombrar a una persona. Ya no se puede nombrar, como se hacía antes, en alzada, y se nombra a una persona determinada sin dejar la posibilidad o sin establecer la posibilidad de que otros puedan participar en ese concurso. Pueden ser internos, no hay problema, pero debe haber un tema de participación. Ahora, no sé si nos referimos un poquito más a lo del artículo 21. Por favor, adelante, licenciado. Muchas gracias. Vean, hay cosas del artículo 21, aspectos del artículo 21, que de alguna manera generan alguna animadversión o resquemor. Porque el artículo 21 es un macro artículo que de alguna manera uno lo tiene que desarmar para establecer varias cosas. Por ejemplo, el primer tema es que incluye una nueva causal de despido. Bueno, esa causal en realidad existía de alguna manera en el estatuto del servicio civil, pero ahora lo incluye para todas las administraciones públicas. Pero esa causal de despido trae problemas, porque si ustedes leen lo que dice el primer párrafo del artículo 21, que es causa de despido, dice aplicable a toda persona servidora pública. Aquí no hay exclusivos y excluyentes. Esta norma, esta primera norma del artículo 21, en su primer párrafo, se aplica a todas las administraciones. Dice, obtener 2 evaluaciones del desempeño consecutivas inferiores a una calificación del 70%. Entonces, ¿qué significa? Esto no es en 2 años, esto es en 1 año. Si hoy a una persona le ponen una nota menor de 70, entonces dentro de 1 año habría que revisar qué nota le van a poner. Si la nota también es menor de 70, es causal de despido. Correcto. Ahora, el aspecto es que después es donde deja a uno ciertas dudas en la aplicación del mismo. Por ejemplo, dice que se encuentren firmes. Bueno, que se encuentren firmes significa entonces, como lo dice después la misma norma, que se hayan presentado los recursos pertinentes. Una vez le pregunté a una serie de funcionarios que cuánto duraría un tema de la presentación de recursos contra una calificación de evaluación de desempeño, y es muy variable. En una institución que pueda tener 70,000 funcionarios puede durar más que una institución que tenga 200. Sí. Y entonces ya ahí hay un problema. Y entonces empezamos a contar plazos. Contamos que las resoluciones se emiten con relación a los recursos en cuestión de 3 meses máximo. Pero después dice algo importante. Siempre que se haya acreditado la responsabilidad de la persona servidora pública por dicha evaluación. O sea, está dando a entender que la evaluación puede ser un papel donde se establezca notas de desempeño de la persona, pero habría que investigar si hubo responsabilidad de esa persona en que esa nota se haya dado tal y como se da. Y entonces siempre se ha dicho, con base en el artículo 210 y el artículo 211 de la Ley General de Administración Pública, que para determinar la responsabilidad de un funcionario público hay que abrir un procedimiento ordinario. ¿Cuánto dura un procedimiento ordinario en la realidad? O sea, no dura menos de 6 meses. Y ya estamos hablando ahí de 9 meses. Pero después dice, las entidades y los órganos incluidos deberán aplicar planes remediales pactados con la persona servidora pública. O sea, antes de establecer la posibilidad de la segunda nota, hay que determinar a partir del Departamento de Recursos Humanos de cada institución la posibilidad de que remedie, o sea, establecer un plan remedial para que la persona cambie esa nota. Y eso es muy casuístico. Como puede ser un plan remedial de 2 o 3 meses, el plan remedial, por ejemplo, que una persona que lo que tenía era un duelo, por ejemplo, solo para poner un caso, y eso bajó su capacidad de trabajo, que puede durar años. Sí. Entonces, básicamente es muy difícil que esa causal sea aplicada tal y como está regulada.
¿Por qué? Porque no va a durar menos de un año todo ese proceso. Ahí está el primer gran problema. Ahora, me van a decir algunos, pero es que de por sí en la evaluación de desempeño a los funcionarios les ponen la nota de 100, etcétera. Bueno, es todo un tema, porque si en una misma oficina todo el mundo tiene 100, habría que analizar las razones por que todo el mundo tenga 100. ¿Y quién hace esa calificación? ¿El Departamento de Recursos Humanos o la jefatura inmediata? No, viera qué interesante. Todo el mundo dice, es que me cambiaron la evaluación de desempeño a partir de la ley marco. No es cierto. La ley marco hizo lo que llaman los jóvenes un copy-paste, para decirlo en la forma que es, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Ya la evaluación de desempeño estaba claramente regulada desde el 3 de diciembre o 4 de diciembre, según quieran verlo cada uno, del 2018, donde se decía que el 80% de la nota de evaluación de desempeño de un funcionario o funcionaria tenía que ser con base en las tareas realizables y que eso tenía que tener una ejecución a partir de sistemas electrónicos y que la jefatura solo tenía un 20% de posibilidad de establecer esa nota. ¿Ya? Entonces ahí estamos en un elemento importante. Tienen que haber sistemas electrónicos en las instituciones para poder establecer eso. Ese es el otro aspecto importante. Y o existen, licenciado, usted que es un estudioso de la materia, existen esos sistemas. Hay instituciones que sí lo tienen, hay otras que no. Okay. Y entonces, digamos, ahí estamos ante una situación diferente. El jefe o la jefa solo tiene un 20% de la posibilidad de poner esa nota. El otro 80% lo va a ir estableciendo el mismo sistema. Eso está tanto en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas como en la ley marco de empleo público. Eso por un lado. A partir de ese aspecto también es pertinente señalar que el tema de la evaluación de desempeño es básicamente un elemento importante que ya no genera no solo temas para anualidades, para los que pueden seguir ganando anualidades, que son los que tienen un salario más bajo que el salario global en la misma categoría, sino que va a servir también para efectos de méritos en los concursos que se puedan realizar en lo interno de la administración. Eso por un elemento importante. Ahora, con base en lo que veníamos, y que yo sé que el tiempo apremia aquí, es pertinente señalar algo. El artículo 21 habla de algunos elementos que deben ser tocados para efectos de la realización del procedimiento de despido. El inciso A habla de varios elementos que son pertinentes establecer. Primero, por ejemplo, dice que el procedimiento de despido deberá ser concluido por acto final en el plazo de 2 meses. Y establece que el plazo de 2 meses se empieza a correr a partir del nombramiento del órgano director. Ahí estamos en un problema. Y les voy a decir cuál es el problema. Es que una cosa es nombrar el órgano director, que es un acto interno de delegación de quien tiene la potestad de despido para que un funcionario o un grupo de funcionarios realice el procedimiento. Ese es un aspecto pertinente. Y otro diferente es que se pueda notificar el traslado de cargos. Lo que ha dicho la Sala Constitucional, lo ha dicho la Sala Segunda y lo ha dicho la Sala Primera en diversas sentencias, es que el procedimiento administrativo comienza a partir de la notificación del traslado de cargos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se establece ya la existencia de partes en el procedimiento. Antes de eso no hay procedimiento. Entonces, decir que se inicia a partir del nombramiento del órgano director implica todo un tema, porque lo que no se establece básicamente es cuánto voy a durar a la redacción del traslado de cargos, uno, y cuánto voy a durar en la notificación de la persona, porque ahí va el otro elemento. El inciso B dice que el traslado de cargos se entrega o se notifica a partir de correo electrónico. Aspecto muy discutible. ¿Por qué muy discutible? Muy sencillo. Primero, está bien que lo diga un tema de legalidad. O sea, la ley dice notificar por correo electrónico. Pero vamos a ver. Solo para poner un ejemplo. Un chofer de una institución pública, ¿cuándo ve los correos electrónicos? Y si tiene correos electrónicos institucionales. Ese es el primer aspecto importante. Segundo, si yo me voy a las sentencias de la Sala Constitucional en la materia, que son prolijas en este aspecto, la Sala Constitucional ha señalado que el acto de inicio del procedimiento administrativo debe darse a partir de la notificación personal del traslado de cargos.
Y entonces ahí estamos ante un aspecto importante. ¿Aplico o no aplico la norma? Lo que yo he recomendado en las clases que he dado es mejor que en la reglamentación interna se diga que el acto inicial se notifica personalmente. Es más sencillo y además entender una cosa importante, que los funcionarios públicos están ahí. No es tan difícil notificarlos personalmente, claro, si están trabajando, salvo que estén incapacitados, estén de vacaciones, etcétera. Entonces se convierte en un tema un poco más complicado. Pero yo sinceramente digo, no la juguemos. Conozco de forma un poco informal que ya el Tribunal de Servicio Civil ha señalado que esa notificación por correo electrónico tiene sus problemas y hasta donde tengo entendido ya anuló una resolución basada en que se despedía a un funcionario cuya notificación inicial del procedimiento fue a través de un correo electrónico. Entonces yo no lo recomiendo, a pesar de que lo dice la ley. Prefiero aplicar la jurisprudencia constitucional. Me dicen algunos, pero es que la ley lo dice. Yo digo, la jurisprudencia constitucional, con base en el artículo 7 de la Ley General de Administración Pública, establece que tiene el carácter de la misma norma que interpreta. O sea, si el Tribunal de la Constitución está interpretando que un principio constitucional es la notificación personal, entonces le doy ese nivel carácter constitucional a la posición de la Sala Constitucional. Y por eso entonces les digo a la gente, mejor no nos juguemos el juego. Eso por un aspecto importante. Ahora, el otro elemento pertinente que debe señalarse aquí, y es creo que prudente que la gente lo tenga, es que por primera vez una ley regula de forma expresa lo que se llama investigación preliminar. Siempre he dicho que el procedimiento administrativo, sea el que sea, y aquí estamos hablando del procedimiento disciplinario que puede llegar al despido, siempre he dicho que la investigación preliminar es excepcional. En realidad la regla es que el procedimiento sea el de investigación. O sea, algunas veces observa uno a los órganos directores tener una idea de que son casi que jueces administrativos, sí, y en realidad no lo son. Los órganos directores son verdaderos investigadores, tienen un carácter de instrucción del procedimiento. O sea, lo que hacen básicamente es averiguar la verdad real de acuerdo al artículo 214, inciso 2 de la Ley General de Administración Pública, donde dice que el objetivo del procedimiento, el propósito del procedimiento administrativo es determinar la existencia de la verdad real. Que vamos, eso no es tan cierto. La verdad real es una meta. Lo ha dicho un libro muy interesante que escribió don Luis Muñoz Sabaté. Decía básicamente don Luis, la verdad real no existe. En realidad la verdad real es un principio. La intención es flexibilizar la admisibilidad de la prueba. Entonces, en este caso, la intención es investigar hasta donde sea posible para acercarme a lo que verdaderamente sucedió. Y eso le toca al órgano elector. Entonces, lo ha dicho casi que la Sala Constitucional de forma harta, lo ha dicho la Sala Primera, lo ha dicho la Sala Segunda y hasta a veces la misma Sala Tercera. La investigación preliminar es necesaria, sí y solo sí, en materia disciplinaria, si no se tiene claro quiénes fueron los posibles infractores o no se tiene prueba. Claro, si no hay prueba, ¿para qué abrir procedimiento? O sea, hay que tener cierta prueba para sospechar al menos la existencia de esta circunstancia. Si no, ¿para qué abrir procedimiento? Pero de por sí el órgano director está obligado, no es que tiene la facultad, sino que está obligado a seguir investigando y seguir recabando pruebas. Y lo que se hace es dar una audiencia que con base en el 317 se celebra para que las partes evacúen las pruebas y la parte intimada pueda defenderse de los hechos que se le están imputando. Eso con el tema de la investigación preliminar. Pero aquí lo más importante de la investigación preliminar, por primera vez se le establece un plazo de prescripción. Si uno lee el inciso A, básicamente dice que debe el jerarca, después de escuchar o tener la noticia de la situación de una posible infracción, si va a ordenar la investigación preliminar, porque no es necesaria todas las veces, tiene un mes, y si no lo hace dentro del mes, entonces cae en elementos de prescripción. Ya esos elementos denunciados no se pueden abrir en un procedimiento administrativo. Hablando de plazos, licenciado, ¿se puede apelar la resolución del órgano y qué plazo hay para poder apelarlo?
la resolución del órgano de la apertura del procedimiento. Correcto. La apertura del procedimiento tiene dos aspectos. Hay dos pasos que es importante señalar. Uno, se dice que la resolución puede ser recurrida en el plazo de, puede ser contestada en el plazo de 15 días. Eso lo dice el inciso B del artículo 21. O sea, si yo notifico traslado de cargos, tengo plazo para contestar el traslado de cargos. Es como que si a mí me presentaran una demanda, tengo un plazo para contestar la demanda. Correcto. En el caso de los procedimientos administrativos, el plazo que establece la ley para contestar los hechos que se imputan es de 15 días hábiles. Entonces, el funcionario o funcionaria que está siendo intimado en ese procedimiento va a tener esa posibilidad, no solo de contestar los hechos, también de presentar la prueba en defensa de su posición, de su teoría del caso. Claro. No solo eso, sino que también está legitimado, su abogado también lo hará, para que en esos 15 días se presenten las defensas previas pertinentes. Y ahí la base de esas defensas previas está regulado, como no está establecido en esta ley ni en la Ley General de Administración Pública, con base en el artículo 229, nos vamos al Código Procesal Contencioso Administrativo. Y en ese, el artículo 66, establece cuáles son las defensas. Algunas son más procesales judiciales, pero la mayoría pueden interponerse. Y después tienen también la posibilidad de presentar incidentes. ¿Cuáles dos incidentes son los más comunes? Yo también en el manual lo señalé. Los dos incidentes más comunes en temas de procedimientos administrativos son la falta de competencia del órgano que abrió el procedimiento, o la falta de competencia del órgano instructor, o la recusación de alguno de los funcionarios que está llevando el procedimiento administrativo. Estos dos incidentes se presentan y, como decía una vez una jueza contenciosa, siguen existiendo en el tiempo defensas o incidentes de previo pronunciamiento. No se puede resolver nada si no se resuelve el tema de la competencia. Y con base en el 81 y 82, la resolución sobre la competencia tiene también recurso. Y el recurso es de revocatoria de apelación, que se debe presentar en el plazo de 24 horas. Y en el caso de la recusación, también el 238 dice que puedo presentar recurso contra la resolución de la recusación. Ahora, el traslado de cargos también tiene recurso, porque lo que estoy diciendo es el plazo para contestar, pero es que puede ser que el traslado de cargos esté mal emitido. Primero, no está bien identificada las partes. Ajá. Dos, los hechos son mal enunciados. Vea, esto es muy común en los procedimientos administrativos. La descripción de los hechos se convierte en una imputación de hechos. En lugar de decir, el señor Rolando Ugarte, el día 25 de febrero, faltó a la institución sin justificar. Lo que ponen es una imputación. Se le imputan los siguientes hechos: no haber llegado el tal día sin justificación. No, ahí yo lo que ya estoy haciendo es imputar un cargo. Sí, correcto. Y entonces los órganos directores lo que tienen que hacer claramente es tener claro que primero describo los hechos de forma pura y simple, como nos decían los procesalistas en las casas universitarias. Primero se enuncian los hechos puros y simples. Bueno, pero después para eso hay que preparar a los integrantes del órgano. Permítame un momentito, que me dice el compañero Alex que tenemos que ir a la cabina central. Estamos en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hoy nos acompaña el licenciado Jimmy Álvarez García. Él es coordinador de la Comisión de Litigio Oral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El tema que nos presenta es un tema muy actual, un tema muy interesante: Ley Marco de Empleo Público y el proceso especial de despido. Ya hemos escuchado en la primera parte bastante información. Vamos a la cabina y retornamos. En breve regresamos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación, CAP-CR.
Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Retornamos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Respaldamos el Estado de Derecho de Costa Rica. Estamos de regreso aquí en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Como les decía, recuerden ustedes, miércoles de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, siempre aquí en 96.3 Radio Centro, y también transmitimos en simultánea por nuestra página de Facebook, que la dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. ¿Llegó tarde este programa? No se preocupe, usted puede descargar este programa completito y lo puede compartir, lo puede descargar en las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Vamos a retornar entonces con nuestro invitado, repito, el licenciado Jimmy Álvarez García, coordinador de la Comisión de Litigio Oral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Licenciado, le decía yo que antes de ir a la pausa, que evidentemente es importantísimo, es vital preparar a las personas que integran estos órganos, porque si la persona lo que va es con una intención de buscar más bien cómo acusar a la persona y no la verdad real de los hechos, las cosas están mal. Exacto. Debemos entender los órganos directores, siempre lo he dicho. Los órganos directores seguimos siendo funcionarios públicos y debemos entender que nuestra tarea nada más es determinar si sucedió algo que de alguna manera merite una sanción, y no necesariamente la sanción es despido. Ahora, como normalmente se pone en los traslados de cargo que el efecto máximo puede ser el despido, pues hay que hacer. Por medio de esta ley se permite también los traslados horizontales entre instituciones. Bueno, eso con relación al tema de nombramientos de funcionarios, sí, siempre y cuando haya acuerdos entre las instituciones, sí se permite. Sí se permiten traslados horizontales, sobre todo aquellas que están, y esto es importante decirlo, aquellas que están bajo la rectoría de Mideplan. Ahora, vía reglamento de Mideplan dice básicamente que debe haber acuerdo entre las administraciones y también de alguna manera una autorización expresa del funcionario. Y seguimos, no sé si seguimos con el tema del procedimiento administrativo. Por favor, continúe. Gracias. Terminando la pregunta que usted me hacía al principio, y esto es un tema que podría ser hasta de 3 o 4 programas. Con la pregunta que usted me hacía al principio, básicamente el plazo para recurrir un traslado de cargos es de 24 horas de acuerdo al 345-346 de la Ley General. Porque no hay plazo en el artículo 21. Ahora, el plazo para recurrir, el plazo para contestar es diferente. Tengo 15 días para contestar, tengo 24 horas para recurrir. Pero ahí pasa otro problema. Y esto es importante, creo que es importante señalarlo. Observa unos órganos directores que dice, bueno, el plazo 24 horas. Si notifico al funcionario hoy, digamos hoy a las 10 de la mañana, si notifico al funcionario hoy a las 10 de la mañana, el plazo 24 horas se cumple mañana a las 10 de la mañana, y eso no es cierto. O sea, cualquier comunicación, el día que la recibo, si es personal, ese día que la recibo me doy por notificado. El plazo empieza a correr el día siguiente. Significa que las 24 horas comenzarían a correr a partir de las 12 de la noche. Y como la ley de notificaciones señala que todas las horas son hábiles, culminaría a las 11:59 de mañana, no a las 10 de la mañana. Correcto. Eso es importante que lo tengan claro los órganos directores, porque observo que órganos directores dicen, no, el plazo de 24 horas ya pasó. No, el plazo de 24 horas es el día completo siguiente. Y si es la notificación vía medio, correo electrónico, fax,
me doy por notificado hasta mañana, de tal manera que las 24 horas empezarían a correr hasta el día viernes, tomando como en cuenta que hoy es miércoles. Y entonces es importante determinar eso como un aspecto que debe ser señalado y que deben de conocer bien los órganos directores. Ahora, el otro aspecto importante es que, y esto sí no lo considero, o sea, creo que de alguna manera en algún momento va a ser declarado inconstitucional, es que si el funcionario o funcionaria no contesta dentro del plazo de los 15 días hábiles, le da una instrucción, esta norma, al decisor para despedirlo, porque dice el inciso C, si vencido el plazo que determina el inciso anterior, el servidor no hubiera presentado oposición o si expresamente hubiera manifestado su conformidad con los cargos que se le atribuyen, el jerarca institucional dictará la resolución de despidos y más trámite. Eso para mí violenta el derecho de defensa. Una de las formas que siempre se ha dicho que es defensa es que yo no tengo que probar nada, a mí me tienen que probar para efectos sancionatorios, y si yo no quiero contestar nada, es parte de mi defensa. Principio de presunción de inocencia constitucional. Y entonces, si dice una norma que si el funcionario no contesta nada, entonces podríamos estar ante un problema. El problema en que podríamos estar es básicamente que se me va a aplicar una sanción sin verificar la verdad real de acuerdo al 214 inciso 2. Entonces yo creo que eso tiene vicios de inconstitucionalidad. De constitucionalidad se lo voy a decir así. Y eso está en sala constitucional en toda la acción de constitucionalidad presentada por varias agrupaciones, sobre todo centrales sindicales. Además, licenciado Álvarez, a esta altura surge una consulta. Si la persona se le abre un proceso especial de despido, de acuerdo a la ley marco de empleo público, que es la que usted nos está explicando, esa persona, si es despedida, como se dice popularmente, se va sin prestaciones, se va sin un 5 o se le hace su liquidación correspondiente si es que no dio la talla, por así decirlo, y no fue que cometió algún delito como apropiarse indebidamente de algo. Esto es importante establecer que el artículo 192 de la Constitución señala que hay dos formas nada más de dejar sin efecto o cesar a un funcionario público. Una es la reestructuración de una institución, o la segunda es el despido concausal. Cuando se da el despido concausal, sí se aplica la normativa semejante a la del Código de Trabajo, en el sentido de que la persona no tiene derecho ni al preaviso ni a la cesantía, salvo, ahí está el salvo, que el aporte patronal en una asociación solidarista, si hay esa asociación solidarista que esta institución tenga que entregarse. Eso sí se entrega. Pero digamos que es excepcional y es por el tema de la naturaleza del solidarismo, pero básicamente no se le entrega. Eso, digamos, es un elemento importante que tocar aquí. Si al funcionario o funcionaria se le despide, el funcionario se va con los derechos laborales inherentes nada más a la relación de trabajo. Si había que pagarle algunas vacaciones, a pagarle las vacaciones. Si había que pagarle el aguinaldo proporcional. Sí, exacto, el aguinaldo proporcional y el salario que pudo haber devengado hasta el día que se dio. Por cierto, a partir de esto es muy importante que las administraciones públicas lean también el artículo 22 en el párrafo antepenúltimo, porque el artículo 22 en el párrafo antepenúltimo señala algo muy interesante. Ya no se aplica el plazo del 415 del Código de Trabajo para ejecutar una sanción de despido. Estando firme una sanción de despido, que significa que ya se resolvieron los recursos o no se presentaron recursos, la administración está obligada a ejecutarlo en el plazo de un mes. Si en el plazo de un mes no se ejecuta, entonces el tema es que ya no se puede ejecutar, porque caduca la ejecución del despido. Eso es sumamente importante. Antes se tenía un año, a partir de la reforma procesal laboral. Me hablaba una vez Eric Briones, ex compañero mío universitario y además ex profesor mío de la maestría de Derecho Laboral. Me explicaba Eric Briones que fue una lucha para establecer un plazo mayor que la administración tuviera para efectos de la ejecución, pero que ahora, a partir de esto, se aplica para todas las administraciones públicas otra vez el plazo de un mes. O sea, se tiene un mes para aplicar o ejecutar el despido cuando está firme. Y esto, de verdad, les invito a las administraciones públicas, a los funcionarios públicos,
a los asesores legales, etcétera, a los que están llevando procedimientos administrativos, que le tengan cuidado al párrafo antepenúltimo del artículo 22, donde se establece el plazo de caducidad de 1 mes. Tema importante aquí también, porque creo que rápidamente vamos en etapas finales. Si usted me dice... Sí, nos quedan unos 5 minutos de programa. Genial, o sea, se me fue rapidísimo el tema. Importante también el tema es con relación al asunto de las medidas cautelares. En el libro que escribí lo señalé muy claramente. Las medidas cautelares en procedimientos disciplinarios pasan por el mismo aspecto o elemento de comprobación de lo que señala el artículo 21 y el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Se debe demostrar apariencia de buen derecho, se debe demostrar peligro en la demora y se debe demostrar ponderación de intereses. ¿Cómo lo explico eso para efectos de que me comprenda la mayoría? Primero, la administración está legitimada para abrir procedimientos, entonces el tema de apariencia de buen derecho es nada más que la administración es la competente. Entonces ahí no tengo problema. Si tiene competencia la administración, ya demuestra que tiene derecho a abrir el procedimiento, no derecho a despedir. El derecho a despedir lo tiene si hay causal. Eso es una. 2, si si la administración le quiere emitir una medida cautelar a una persona servidora pública, tiene que pasar por el peligro de la demora. Como el procedimiento puede durar varios meses, no los 2 que dice la ley, porque son plazos de orden, no son plazos que hacen que la administración no pueda resolver, lo que se llaman plazos ordenatorios. Después, en otro momento, hablaremos de esquema de los plazos para comprenderlo. Correcto. Pero aquí, digamos, con el tema del plazo de 2 meses, si dura más, puede haber una afectación a la administración si el funcionario o funcionaria se mantiene trabajando. Entonces, eso debe analizarse. ¿Cuál afectación? Primero, que podría contaminar la prueba, significa que la prueba de alguna manera la podía movilizar, que en realidad el asunto es muy grave, como por ejemplo que se llevó 1 millón de colones de una caja, y entonces, yo no lo voy a tener trabajando ahí, y entonces lo suspendo con goce de salario, lo traslado a un lugar donde no toque dinero. Tiene que determinarse en la resolución de la medida cautelar que hay un tema grave si se mantiene a la persona trabajando en la plaza donde está trabajando. En un mundo lleno de cambios tecnológicos, ¿qué sucede? Y ya en los minutos finales, ¿qué sucede en cuanto a la capacitación? ¿Está las instituciones obligadas a brindarle capacitación a una persona que va a ser calificada después? Porque puede ser que se cambien todos los procesos y de un momento a otro la persona no esté capacitada. ¿Hay oportunidades de mejora? Claro. Vean, con solo decirles cuántos cursos se están dando en el Colegio de Abogados que son gratuitos. Magnífico. En donde puede haber una preparación abierta para que las personas, servidoras públicas y sobre todo los abogados y abogadas y hasta estudiantes de derecho a veces puedan accesar para tener un conocimiento más claro de todos estos temas. O sea, creo importante establecer claramente que es solo acercarse a los órganos y entes que hacen esta capacitación para prepararse. Y en esta situación de la tecnología, muchos de esos cursos son hasta virtuales. No tiene que movilizarse la persona de su lugar de trabajo, ni tiene que movilizarse de su casa si está en su casa. Deben mostrar y en materia de procedimientos administrativos deben prepararse. Claro, ese es el interés del trabajador. Y de verdad que es para mí, y voy a cerrar con el tema de la última medida cautelar para que último presupuesto de la medida cautelar para que no se me quede. Se debe hacer una ponderación y se debe establecer claramente que el interés público prima sobre el interés particular. Y si voy a emitir una medida cautelar de trasladarlo a otra oficina, de trasladarlo a otro lugar, de suspenderlo sin goce de salario, tengo que establecer básicamente que el interés público prima y se puede violentar el interés público si la persona sigue trabajando en lo que está haciendo al día de hoy. Pero vamos, estos son muchos temas que uno podría ir tocando en el transcurso del tiempo, que podrían servirle a todos para entender que, uno, este artículo hay que destrozarlo, desmenuzarlo, conversarlo y de alguna manera establecer parámetros. Y 2, creo, con lo que usted me señaló al final, don Edgar, y que creo que es sumamente importante señalar, es básicamente que tenemos que entrar a la idea de que las administraciones públicas deben capacitar a los funcionarios públicos, porque hay problemas en el tema de capacitación
capacitación y no es temas de recursos públicos, porque hay mucha capacitación gratuita que pueden acceder. Es de actitud. Licenciado Jimmy Álvarez García, coordinador de la Comisión de Litigio Oral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ha sido un gusto, de verdad, compartir con ustedes durante esta hora en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y vamos con nuestra reflexión final. La Ley Marco de Empleo Público representa un cambio profundo en la forma en que se organiza y se gestiona el empleo estatal en Costa Rica. Más allá del debate técnico o político, este tema toca la vida diaria de miles de personas trabajadoras y también el servicio que recibe la ciudadanía. Lo importante es que haya claridad, transparencia y respeto por los derechos. Una cosa es buscar eficiencia y otra muy distinta, debilitar la función pública. Sigamos hablando de estos temas con apertura y sentido crítico por el bien de todos. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias y estamos a la orden para cuando ustedes lo consideren. Gracias al licenciado Jimmy Álvarez. Recuerden, miércoles de la próxima semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, regresa aquí en 96.3, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y este programa, descárguelo de las redes sociales del colegio. Gracias a todos. Buenos días. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Horizontes, donde tu voz se escucha.